Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dictando desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. En este caso, estamos en la cuarta parte de este seminario, cuarta parte que está girando alrededor de un texto sin título que tenemos en nuestra biblioteca, Ex Libris de Remo Biancheri, y a su vez él lo había obtenido también de un Ex Libris Laura Bacchis. Es un texto que nos está sirviendo para analizar a Duchamp desde un lugar ya deconstruido o deconstruyéndolo en torno específicamente a las dos primeras y media etapas de este seminario, donde lo hemos ido construyendo de una manera más arquetípica en torno a los modos de construir a los artistas, sus obrales y demás dentro de la historia del arte, y que estamos deconstruyendo ahora, buscando a partir de una percepción personal y entendiendo que, acerca específicamente, por ejemplo, de Joseph Beuys, son infinitos los materiales que existen y es, un obrar tan complejo que la idea de conocerlo todo siempre es, algo absolutamente absurdo y que en ese sentido, nos toca conocer de Beuys a partir de fragmentos, a partir de distintos tipos de sistemas, de sistematizaciones de esos fragmentos, y que, esta que estamos utilizando ahora está tendiendo, estamos buscando, nuestro objetivo es ese, de que cada quien arme su propia idea de Joseph Beuys y que en eso cada quien encuentre herramientas a partir de Joseph Beuys para poder ayudarse a estar mejor, a vivir mejor, a hacer mejor arte y con ello, por supuesto, a hacer mejor la vida de las personas, la vida de la humanidad en general. Vamos a ir entonces con un nuevo texto que está dentro de este material, un material que tiene una especie de compilación que va apareciendo por orden alfabético de temas y asuntos muy caros a Beuys en torno a su a ciertos elementos y a ciertos intereses que él tenía y que aquí se van desarrollando punto por punto de manera, insisto, alfabética, van apareciendo en pequeños textos que van tratando todos estos componentes, ¿no?, del gran catálogo de componentes que hace al universo de Joseph Beuys. Vamos entonces ahora con uno de estos componentes que es la economía y que aquí la entrada lleva por título Economía / vida económica. Dice el texto: si tomamos el concepto de economía en su sentido original, como se muestra, por ejemplo, en la cuestión de la división económica de las fuerzas de la actuación, se revela como el concepto básico de la teoría plástica de Joseph Beuys. La teoría plástica es la caracterización de un campo elemental de energía o de fuerzas, concretamente de la relación entre tres condiciones: energía no dirigida, caos-calor, movimiento, direccionalidad, forma-frío, como determinación del todo, de la plástica, al igual que de la persona y de su figuración creativa interna, su potencia de libertad. De ese todo de cuya realización óptima y despliegue armónico se trata, ¿no? La teoría plástica de Beuys, así vista, puede ser considerada también una teoría económica fundamental, y la acción que Beuys derivó a partir de esta imagen de partida, así como todas las acciones aisladas, desarrolladas paso a paso y siguiendo un orden preciso e intervalos precisos, fueron medidas económicas fundamentales de primer orden, constelaciones de energía y de fuerzas en la propia persona y en su entorno directo e indirecto. Es un plan energético lo de Beuys. Hemos de decir, por tanto, que investigar una economía adecuada a la persona constituyó para Beuys el punto de partida de su concepción global del arte. Esto también puede decirse al revés, es decir, que para Beuys, solo un concepto semejante de economía o al de economía
servía como base para un futuro orden económico, que incluso se establece lo bastante honda y sólidamente y que realmente se remonta hasta llegar a una teoría plástica, es decir, a una teoría elemental de los poderes y de la naturaleza esencial del ser humano. Esta relación primordial entre plástica y economía fue decisiva. En esencia dice, plástica igual economía. Y dice Boyce, el concepto de arte ampliado es el concepto de economía ampliado. Otro punto de vista relativo a esta relación primordial deriva directamente del concepto de calor, tal como aparece en la teoría plástica, también denominada teoría del calor. La introducción del principio de calor en la plástica la consideró Boyce muy tempranamente su descubrimiento esencial. Un auténtico paso en la transformación del arte desde la modernidad a un estadio completamente nuevo, precisando que no se refería al calor físico, calor de estufa. Al contrario, era precisamente la dimensión no material, más allá del tiempo y del espacio, contraespacio, supratiempo, la que había concebido Boyce como un concepto límite de la idea de calor y quería hacerla evidente, pero no como un nuevo dogma de fe, sino como la condición para determinar un concepto absoluto de calor y en consecuencia de plástica. Aquí hay ahora un gráfico, un pequeño gráfico que, bueno, voy a leer, luego van a poder verlo en este material, voy a dejarlo, que lo vamos a dejar, en nuestra biblioteca, en la biblioteca Fundación La Bomba de Miel, para que si quieren lo pueden consultar. Dice este gráfico, una especie de esquema, dice, desde la teoría del calor de Fluxus, el hombre lo tiene todo. Véase el ensayo 1, 2 puntos. Vida después de la muerte, supratiempo, contraespacio. Esto en relación a calor, vida terrenal, frío, espacio, tiempo, muerte. Y dice, la fórmula de Planck y Einstein necesitan urgentemente una ampliación, ya que sin ella solo pueden provocar la hipertrofia del espacio. Bien, esto, un gráfico que habla de todo esto y que lo van a poder consultar en este material que van a encontrar dentro de Biblioteca La Bomba de Miel. Continúa el texto diciendo, sin embargo, este concepto de calor desvela una relación tan fundamental como sorprendente, que hasta entonces había estado completamente oculta en el debate de la economía materialista con la moderna economía internacional, cuya definición fundamental es la división del trabajo, que en realidad solo significa trabajo es trabajo para otros. Esta descripción desvelada por el principio de calor, el concepto de la división del trabajo, en el que Boyce insistió cada vez más desde mediados de los años 70, y desde luego una vinculación tan directa con los conceptos de economía y calor, amor, puede sonar aventurera, incluso temeraria, a los oídos contemporáneos, avesados estos oídos a las teorías capitalistas de la economía política o incluso de la empresarial. Pero dado que estos aspectos no revelan otra cosa que una profunda verdad y con ello movilizan fuerzas muy hondas, pero reales, ubicadas en la voluntad, el sentimiento y el pensamiento, el debate está servido, tales paradojas iniciales son, en lo concerniente a una transformación, así y todo ineludible, de la vida económica, indicadores económicos sobre todo aquellos cuyo manejo Joseph Boyce fue un auténtico maestro. Lo paradójico de esta metodología es lo que al final nos resulta más familiar. El concepto de economía solo puede conseguirse desde dentro, no desde fuera. Esta es la tesis fundamental de Boyce. Y es a partir de aquí cómo podrá lograrse también un futuro orden económico, en la medida en que debe responder a la naturaleza de la persona. Un caso ejemplar de este punto de vista radicalmente opuesto a cualquier idea corriente de los procesos económicos lo proporcionó Boyce durante una mesa redonda celebrada el 13 de enero de 1979 en la Gesamtkunsthalle
Schul de Kassel, cuando un joven del público le preguntó por el concepto fundamental económico de la necesidad. Y dice: como es natural esta cuestión, hay que considerarla un problema dinámico, un problema diferente en cada momento. Solo en determinadas condiciones existen determinadas necesidades. En el Polo Norte, una persona tiene diferentes necesidades que en África. Y cuando se habla de necesidades, hay que tener también en cuenta que implican una necesidad terapéutica. Por ejemplo, un ser necesita salud, es decir, un ser enfermo tiende espontáneamente a la regeneración. En consecuencia, existe también una necesidad de la naturaleza, hoy insatisfecha, de satisfacer un proceso terapéutico. Es el problema ecológico. Y supongo que si esto es así en la naturaleza, también lo es en la persona, que tiene necesidades que deben ser satisfechas con toda urgencia. Sin embargo, yo no puedo, dice Boyce, continúa diciendo, dar una receta infalible. Tengo que decir que el flujo evolutivo del ser humano y de la naturaleza de las cosas no tienen que ser siempre como tu coche. En la persona pueden despertar conocimientos que la obliguen a comportarse de manera diferente. Por ejemplo, alimentarse en determinadas circunstancias por decisión propia con un simple vaso de agua. Se reconoce que de ese modo y en esas circunstancias se liberan en él fuerzas espirituales. Utilizo con toda deliberación este ejemplo extremo, porque una persona que consume un vaso de agua está ofreciendo de ese modo un mensaje muy concreto al proceso económico. Es decir, afirma que la producción de estos momentos no es necesaria para la conservación de la humanidad. Soy consciente de que he descrito un ejemplo extremo. Hasta ahí la cita de Boyce. Dice, continúa diciendo el texto: si se tiene presente todo esto y se reconoce al mismo tiempo que en el desarrollo de la actividad global de Boyce, lo cronológicamente último, me refiero al tratamiento expreso del concepto de economía, que en realidad no se configura del todo hasta mediados de los años 70, fue lo primero de todo en su concepción íntima. Solo entonces se tendrá completa y viva la imagen plasticológica. Entonces se requiere también una idea de la verdadera dimensión de esta pregunta, al menos tal como la abordó Boyce. La cuestión de un nuevo orden económico, más allá del capitalismo privado y del capitalismo de Estado, pasó a ser un punto central de las reflexiones de Joseph Boyce y a tomar forma desde mediados de los años 70. Y, como siempre en Boyce, paralelismo entre dentro y fuera. El aspecto interno se refería a la pretensión de universalidad del concepto de plástica, que había hallado a mediados de los años 50 y que naturalmente abarcaba tanto al ser humano y al concepto de libertad y consecuentemente a la sociedad en conjunto, a la naturaleza del derecho y al concepto de democracia, como también a la economía. Y era lógico que Boyce, en el curso de sus investigaciones y de las acciones a ellas vinculadas, que abordaban y determinaban cada vez con más exactitud un concepto tras otro, sobre todo en su relación mutua, tuviera Boyce entonces que ocuparse sobre todo del concepto de economía. Como ya se ha apuntado, Boyce solo podía reflexionar e interesarse en este concepto de economía susceptible de derivarse directamente del concepto de plástica, es decir, de la naturaleza esencial de la propia persona. Al principio se conformó con la definición, Boyce, con la definición de la sociedad transmitida por Rudolf Steiner, que lo hizo a principios del siglo, basada en la triple estructura según la cual, según Steiner, esta teoría, la sociedad, en cuanto organismo altamente desarrollado, estaba compuesta de 3 miembros, a saber, la vida intelectual, ciencia, arte, religión, todo lo relacionado con la cultura, la educación, la información, así también como el sistema de enseñanza escolar y universitario, la vida jurídica, que se trata del ámbito legislativo, ejecutivo, judicial, lo auténticamente político-estatal, y la vida económica, producción, circulación y consumos de bienes.
El descubrimiento genial de Steiner de esta estructuración, a Boyce le parecía muy importante señalar que se trataba de un descubrimiento y no de un invento, se completó con otro íntimamente relacionado con él, según el cual esos tres ámbitos van ligados junto a aquellos principios que aparecieron por primera vez en la Revolución Francesa y que en cierto modo inauguraron la modernidad. Así, según Steiner, el principio determinante de la vida jurídica era la libertad. De la vida económica, era el de la igualdad, la democracia. Y de la vida a ver, un momento. Bueno, acá hay un error. Lo voy a leer tal cual está, pero lo leo tal cual está. Así, según Steiner, el principio determinante de la vida jurídica era la libertad, de la vida económica el de la igualdad, democracia, y de la vida económica el de la fraternidad, amor, cooperación. Allí se repite la vida económica. Esta idea de la triple estructura del organismo social, que para Boyce coincidía completamente con sus propias investigaciones y que podía derivar directamente del concepto de arte ampliado, incluso en el mismo orden, libertad, igualdad, fraternidad, fue el tema básico de los debates públicos de la clase de Boyce que en 1967 y durante los años posteriores determinaron las acciones políticas en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf y condujeron a la fundación en junio de 1967 del Partido Alemán de Estudiantes. Como es natural, la idea chocó inmediatamente, por su punto de partida espiritual, por considerar la libertad connatural al ser humano, con la oposición marxista y con la burguesía debido a su arranque revolucionario a una idea de arte que incluía a todas las personas y a la nueva configuración de la sociedad. De este modo desencadenó las conocidas turbulencias en torno suyo y a su círculo en la Academia de Düsseldorf, que desembocaron en el escandaloso asunto que motivó la expulsión de Joseph Beuys, del catedrático, en octubre de 1972. Si seguimos ahora el transcurso de la actuación, continúa diciendo el texto, de la actuación de Beuys y de su círculo en el campo político, que se había iniciado esta actuación en 1967 con el Partido Estudiantil Alemán, comprobaremos que es una consecuencia lógica del concepto de arte ampliado, el cual, nivel 1, muestra a la persona como ser creativo según su naturaleza más profunda, como artista, es decir, su esencia de libertad. A partir de esta determinación esencial de la persona, derivada directamente del concepto de plástica, arte, resultaba la exigencia política de autodeterminación y autogobierno, autonomía, de la Academia de Bellas Artes y de todo el sistema escolar y universitario en general. De esto, a su vez, porque también eran necesarias nuevas leyes que impulsaran esta reorganización en la cual todos podían participar con igualdad de derechos, resultaba, nivel 2, la lucha política por la democracia directa y la introducción del principio del plebiscito en la República Federal Alemana, que alcanzó su punto culminante público con la creación de la Organización para la Democracia Directa Plebiscitaria y la aparición de Joseph Beuys durante 100 días en la Documenta 5 de Kassel, donde presentó este proyecto. Entonces, de acuerdo con los conceptos de libertad y democracia, se evidenció en esta Documenta, bajo esta acción, la necesidad de ocuparse con mayor detenimiento desde el arte y con mayor rigor de la naturaleza de la economía y de su reestructuración. Nivel 3. La investigación de la naturaleza de la economía parecía ser la clave de todo lo demás, con la mirada puesta en la transformación de la sociedad en una plástica social. En el proceso de ampliación del concepto de arte, era, de momento, la última etapa pendiente de clarificación conceptual. Beuys se preguntaba: ¿dónde se encuentra el nexo lógico de unión entre el destino esencial de la persona como creador, como ser que configura desde la libertad,
con el concepto de economía? Esto suponía responder a las preguntas: ¿qué es economía? ¿Qué es capital? ¿Qué es dinero? Debido a estas preguntas y a la posibilidad y necesidad de un nuevo orden económico que trascendiera los sistemas imperantes en este momento, año 1972, en el este y el oeste, ¿no?, de Alemania, como requisito fundamental de una verdadera democracia y una verdadera autodeterminación de la persona, Beuys comenzó a sufrir un creciente acoso incluso desde el exterior. Sus contemporáneos, y a Beuys le interesaba la comunicación directa y permanente con ellos, creía que de su respuesta dependía todo lo que sucediera a finales del siglo XX. Cada vez se perfilaba con mayor claridad lo que Beuys resumió después en la siguiente frase: vivimos en una cultura económica. La economía es en la actualidad, aunque no siempre fue así, el factor de configuración realmente dominante, mucho más que el derecho y, por supuesto, que el espíritu. El concepto de arte ampliado tenía que ir acercándose a ese factor, pues solo entonces estaría realmente en la época actual. Habría llegado de verdad a la tierra, es decir, a la realidad físico-material. Dice una cita: en todas estas cuestiones suele perderse de vista la idea fundamental. Se trata sencillamente de ese principio que todavía le cuesta trabajo entender a mucha gente. Dos puntos. Hoy el arte ya no puede ser arte si no llega al corazón de nuestra cultura preestablecida y ejerce en ella su influjo transformador. Nuestra cultura actual no tiene nada que ver con lo que gestiona la administración cultural, sino que nuestra cultura actual está plenamente regida, al igual que todas las personas, por lo que se denomina naturaleza económica. Es decir, que vivimos de hecho en una cultura económica, sigue diciendo Beuys. Aquí sí que no podemos llamarnos al engaño. No vivimos en ninguna otra cultura. Lo que resta, continúa diciendo Beuys, es una especie de nicho. Son tradiciones que se arrastran de cualquier manera, que a menudo son profanas para utilizarlas como elemento decorativo de esos propósitos económicos que en su mayoría son productos del egoísmo, el lucro como norma suprema, explotación universal, etc. En ese sentido, continúa diciendo Beuys, una autoridad cultural pertenece al sistema de explotación. Es necesario comprender esto. Es decir, un arte que no puede configurar la sociedad y en consecuencia actuar en las verdaderas cuestiones de esa sociedad, en última instancia en la cuestión del capital, no es arte. Esta es la fórmula. Por muy poco artística que le resulte a mucha gente, esta es la fórmula. A muchas personas, continúa diciendo Beuys, estas exigencias les parecen poco artísticas, porque a todos nos han imbuido un concepto de arte radicalmente distinto, derivado de las ideas tradicionales. Hasta aquí la cita a Beuys. Continúa el texto. ¿Cómo entonces, se preguntaba Beuys, podría vincularse la naturaleza espiritual de la persona, creada de una manera revolucionaria y renovada a partir del concepto de plástica, basada en la esencia de la libertad, a la realidad y hegemonía de la economía con la que se había fundido íntimamente el materialismo en el curso de la Edad Moderna, la vieja espiritualidad tradicional basada exclusivamente en la fe para asumir finalmente el papel hegemónico, el dinero, la complicidad entre Estado y dinero? Otra pregunta, ¿cómo podía vincularse lo más íntimo, la esencia de libertad del ser humano, el yo, en un nuevo peldaño, con lo más alienado para transformarlo? A partir de 1972 esta cuestión se convirtió en la pregunta clave para Beuys. En el curso de esta pregunta topó con el concepto fundamental de la naturaleza económica, que se percibió a una luz completamente nueva. El verdadero capital de la sociedad es la aptitud humana, la creatividad. Es decir, el concepto fundamental de su teoría de la plástica, ¿no? O sea, se trata de esto, de un
de plástica, ¿no? Así pues, capital no es igual dinero, sino igual creatividad, de lo que resulta la fórmula arte igual capital. Con ello, el concepto de capital se desembarazaba del concepto de dinero, suministrando una base conceptual sobre la cual se configuró la imagen trascendental de la circulación del capital, de los valores económicos, y también se despojó al dinero de su carácter de mercancía y se pudo volver a definirlo según su naturaleza, concretamente, como regulador jurídico de los valores económicos. Y dice Boyce, porque en una descripción acorde con la naturaleza de los acontecimientos tendentes a liberar el trabajo basado en la aptitud, es lógico que primero haya que liberar lo fundamental. Aplicado a la práctica, hay que crear un sistema escolar y universitario libre que se gestione a sí mismo. Una vez conseguido esto, la creación de leyes económicas modernas permitirá liberar el trabajo en todas las demás empresas de la economía. Ahora la aptitud productora de trabajo es el capital. El dinero no es un valor económico. La relación entre aptitud, continúa diciendo Boyce, creatividad, y producto son los dos auténticos valores económicos. Así se explica la fórmula del concepto de arte ampliado, arte igual capital. Ahora, son posibles los productos que de verdad necesitamos. Todo lo que hoy tenemos que comprar siguiendo los dictados del capitalismo privado, impulsado por el lucro, no lo necesitamos. Todo lo que hoy tenemos que comprar siguiendo los dictados del capitalismo privado, impulsado por el lucro, no lo necesitamos. Todo lo demás que no necesitamos, ya ustedes saben de qué se trata. Deberíamos evitar todo lo que nos impide responsabilizarnos de otra cosa que no sea lo básico, lo esencial, ¿no? Por lo tanto, tendremos leyes económicas que clarificarán la función del dinero, porque la liberación del dinero es la condición para liberarse del trabajo. Esta liberación, que supera el carácter de mercancía y de herramienta de cambio del dinero, convirtiéndolo en base funcional del derecho, más aún de los derechos humanos, provoca luego la democratización de los procesos monetarios. La democracia ficticia que encubre el poder del dinero se convierte en una verdadera democracia. El impulso completamente decisivo para clarificar el concepto de capital y su separación del concepto de dinero, y la imagen primigenia de una circulación económica ecológica derivada de ello, tal como fue presentada por Boyce en la documenta 6 de Kassel durante 100 días, con la bomba de miel en su lugar de trabajo, lo proporcionaron los resultados de las investigaciones de Wilhelm Schmuth, 1898-1992, que a su vez, y de manera completamente independiente de Boyce, había seguido desarrollando la teoría de la triple estructura de Rudolf Steiner, y al que Boyce conoció durante el verano de 1973 en el Instituto Asper. En la edición de Navidad del Frankfurt Rundschau de 1978, el 23 del 12 de 1978, Joseph Beuys presentó en una página entera a 6 columnas que habían puesto a su disposición para una creación artística los frutos de esa colaboración con Wilhelm Schmuth, bajo el título Llamamiento a la Alternativa. Sus explicaciones pueden considerarse hoy las líneas maestras de ese futuro orden económico y dinerario que Beuys concibió siguiendo la plástica social, escultura social. Bien, vamos con el otro punto, otro tema que trata aquí este texto, que es el de educación. Y dice, la entrada de educación dice: espero convencerles de que para resolver ese problema político según la experiencia, hay que tomar el camino de lo estético, porque a través de la belleza caminamos hacia la libertad. Esta frase clave de las cartas sobre la educación estética de Schiller también manifiesta, en el fondo, el programa político-pedagógico de Boyce, aunque éste le reprochó a Schiller su concepto del arte demasiado limitado, ¿no? Un concepto del arte demasiado limitado.
La idea del poeta, según la cual en el ámbito del juego estético, sin intencionalidad determinada, el carácter natural imperfecto de la persona mejora hacia lo ético, parte de un ámbito de lo estético desgajado, libre de las coacciones, limitaciones e intereses del mundo cotidiano. Para Boyce, por el contrario, rige la fórmula estética igual ser humano. Esto significa que la educación estética, la educación de la persona, la formación de la conciencia, debe llevarse a cabo en todos los ámbitos de la existencia, sobre todo, como es lógico, en la institución educativa clásica, la escuela. Y dice Boyce, las escuelas tienen que convertirse en centros educativos de nuevo cuño. Formación como modelado plástico. La persona ha de ser correctamente formada, es decir, bien amasada. Es dúctil, plásticamente moldeable. Este tipo de educación, hasta ahí la cita de Boyce. Este tipo de educación, continúa diciendo el texto, no puede limitarse a la clase de arte, a las tan celebradas asignaturas artísticas, sino que Boyce no se cansa de insistir en que lo artístico tiene que extenderse a todas las asignaturas. Su reproche de que a las personas se las conmociona demasiado poco interiormente, por eso no cambian, no va dirigido únicamente a las escuelas y academias existentes. También el arte, que se contenta con su papel de orquídea de las orillas apacibles de la sociedad, renuncia a la posibilidad de convertirse en un instrumento educativo al servicio de las personas. Boyce, como catedrático de una academia y como artista, siempre tuvo presente el objetivo de efectuar un cambio plástico, formativo, en el cuerpo social. Y dice, es obvio que sitúo en primer plano la persona misma y la evolución de su conciencia. Creo que intento activar todas las grandes posibilidades que encierra el arte. El concepto boyciano de educación, más que una aportación a la pedagogía reformista de inspiración antroposófica, se inscribe dentro de su ontología, la teoría plástica. Su postulado de la identidad de la formación plástica de la materia, de la formación plástica de la conciencia y finalmente de la formación plástica de todo el cosmos, trascendió la pretensión de su autor antes de cumplirse una década de su muerte. Schiller conocía de sobra por qué insistía tanto en diferenciar entre arte estético y política práctica. Boyce, al liquidar la diferencia entre praxis social y poiesis estética, elimina la diferencia entre la actuación que culmina en la ejecución de una obra concreta y la que culmina sin dejar un sustrato material. Vuelvo a leer esto. Boyce, al liquidar la diferencia entre praxis social y poiesis estética, elimina la diferencia entre la actuación que culmina en la ejecución de una obra concreta y la que culmina sin dejar un sustrato material. Como es lógico, tras la muerte del artista, solo nos han quedado sus obras, los resultados de su vida poética. Nos falta su praxis. Sus ideas han quedado petrificadas en obras de arte. Boyce no sucumbió a la tentación de inmortalizar su actuación fundando una secta dogmática. Así pues, solo nos quedan obras que corren el peligro de contradecir su propia pretensión. Ya no existen integradas en ninguna práctica social estas obras, excepto en la del comercio del arte. Solo la praxis de la exposición puede evitar que sus obras se conviertan en lo que nunca quisieron ni nunca deberían ser: arte bello, arte estético, museístico, clásico, arte-arte. Una segunda observación sobre los límites del concepto boyciano de educación es, en la medida en que Boyce interpreta no solo la producción artística y la realización vital del hombre en la sociedad, sino también la vida biológica de personas, animales y plantas, y los procesos de todo el cosmos como procesos plásticos educativos, todo se convierte para él en movimiento, en proceso.
Esta identidad de todo, en la medida en que es proceso plástico, sortea una barrera decisiva. 2 puntos. La situada entre los procesos en los que las personas creando pueden intervenir plásticamente mediante actos intencionales, la realización vital, individual y social, y aquellos donde termina la libertad. La reconstrucción de la sustancia planetaria planeada por Boyce queda reducida a metáfora poética. La intervención humana en los procesos biológicos y físicos no se realiza dando en nuestra libertad nuevas leyes a la naturaleza, sino que al ejercer nuestra creatividad en el ámbito físico y biológico, estamos intentando consumar nuestros propósitos con arreglo a las propias leyes de la naturaleza. Hasta ahora no podemos hacer realidad la exigencia boyciana de modificar las leyes naturales. Por ello, la utopía educativa cósmica de Joseph Beuys es sencillamente la tarea de una ciencia del futuro, todavía ciencia inexistente. Bien, pasamos a otro tema más que interesante y fundamental, que es la energía. Bien, aquí entonces llamada el insert, ¿no? en este material de un texto que lleva por título Energía, y dice: si tenemos en cuenta que Beuys se dedicó en un principio a las ciencias, no es extraño que la energía ocupe un lugar tan destacado en su vocabulario y en su pensamiento. Sin embargo, el concepto boyciano de energía tiene poco que ver con el de la física académica, porque en la universidad Beuys vivió la experiencia, y dice Beuys, de que todo estaba muy reducido y los sucesos parecían críticos. Continúa diciendo el texto. A continuación, Beuys desarrolla un concepto de energía basado en el modelo de la ciencia, pero que adquiere vida propia en puntos claves. Beuys, con plena conciencia, se aparta de la física académica porque, y dice Beuys, hay que encontrar la física para tu vida y para lo que consideras tu tarea personal a resolver en ese ámbito. Hay que encontrarla porque si no, estás perdido y sin remedio. La física clásica, al contrario que Beuys, conoce una severa ley de conservación de la energía. Pueden cambiar sus manifestaciones de la energía química a la eléctrica, a la energía potencial o a la energía térmica, etc., pero la cantidad de energía permanece constante. El concepto boyciano de energía es más amplio. Para Beuys, la energía es ante todo un concepto antropológico. Y dice Beuys, nuestra cabeza es un punto de irradiación, una fuente de energía. Ahí tenemos la energía primaria. Así pues, la persona es un generador de energía de primera calidad. El cuerpo humano puede estar vinculado a las leyes de conservación de la energía, pero su mente, según Beuys, no. Para Beuys, la energía se manifiesta a menudo como potencialidad o posibilidad de hacer algo. Cree Beuys que la principal forma de energía es el calor, pero no solo en el sentido físico, sino como calor humano, como amor. El calor es capaz, según Beuys, de movilizarlo todo. Generalmente, Beuys se ocupa de formas de energía que se consideraban, ¿no?, marginadas en el siglo XX, y habla a este respecto de energías psíquicas, mentales y suprasensoriales, ¿no?, las energías con las que trabaja Beuys. No niega Beuys nunca la necesidad de solucionar los problemas energéticos de nuestro tiempo, pero opina que el materialismo es parcial. Falta la síntesis de las energías intelectuales, dice Beuys. Hay que plantear el problema global de la energía. Al analizar dicho problema, Beuys llega a la siguiente conclusión. Dado que el ser humano, y dice Beuys, es hoy realmente una fuente de energía completamente distinta a la de hace unos 200 o 500 años, continúa diciendo el texto, hasta ahí la cita de Beuys, es confrontado también con otras formas de energía que Beuys denomina energía de libertad, a la nueva forma de energía más importante, ¿no?,
Esta es la nueva forma de energía, la energía de libertad. Este potencial todavía resulta nuevo y desconocido, continúa diciendo el texto, para el ser humano, por lo que éste necesita una nueva técnica para manejarlo. La ciencia de la libertad asumirá esa tarea. Pero la ciencia de la libertad, de primer orden, es la comprensión ampliada del arte, según se desprende esto de la teoría plástica. En este sentido, Boyce considera al arte una nueva producción básica. El arte tiene el deber de aprovechar las energías de la libertad y reorientar las energías intelectuales improductivas. Con ello, se les confía a las artes la misión de actuar como creadores de sentido en completa consonancia con las implicaciones de la teoría plástica. Vuelvo a leer esto último. Con ello se les confía a las artes la misión de actuar como creadoras de sentido en completa consonancia con las implicaciones de la teoría plástica. Bien, hasta ahí entonces la entrada de energía. Vamos a ir ahora con otra entrada que es la de Eurasia. Y dice al respecto: Eurasia es la masa de tierra de los continentes europeo y asiático, que desde el punto de vista geológico forman un bloque. Boyce emplea el término en un plano superior, reflejando las diferencias deslindadoras de principios espirituales, el ethos universal de la vida práctica. Identifica la capacidad del pensamiento occidental con la lógica analítica, lo identifica, ¿no?, con la lógica analítica, que intenta profundizar en el mundo material con ayuda de la razón discursiva. Vuelvo a leer esto. Boyce emplea el término en un plano superior, refleja las diferencias deslindadoras de principios espirituales, el ethos universal de la vida práctica. Identifica la capacidad del pensamiento occidental con la lógica analítica, que intenta profundizar en el mundo material con ayuda de la razón discursiva. El potencial de la facultad intelectual oriental procede en mucha mayor medida de impulsos intuitivos y acentúa menos el componente afectivo que la sensibilización de la percepción, que es capaz de trascender la razón, aceptando de forma mucho más abierta una visión donde conocer y ser se identifica. ¿No? Vuelvo a leer esto. El potencial de la facultad intelectual oriental procede en mucha mayor medida de impulsos intuitivos y acentúa menos el componente afectivo que la sensibilización de la percepción, que es capaz de trascender la razón, aceptando de forma mucho más abierta una visión donde conocer y ser se identifica. Boyce reconoce la igualdad jerárquica de ambas categorías, ¿no?, pero constata que cada una de ellas excluye a la otra. Hay que volver a recuperar las pérdidas de este todo y restablecer su armónico equilibrio, superando las fronteras políticas entre este y oeste, que en vida de Boyce eran mucho más acusadas que hoy. Boyce intenta despertar interés por una alternativa para este y oeste que supere el espacio. De ahí que Eurasia se convierta en modelo de unidad dentro de la diversidad. El complejo temático recorre todo su ámbito creativo. En fechas muy tempranas, Boyce inventa expresamente vocablos eurasiáticos que se traducen en resultados gráficos a comienzos de los años 50. Aparecen tártaros, mongoles, al propio Genghis Khan, soberano de un gran reino, ¿no? Y también Boyce en ese momento investiga magnitudes etnológicas más allá de sus ritos espirituales. Los diagramas, estos dibujos, se convierten en estudios de la penetración de constelaciones de fuerzas. Esto se hace evidente y palpable en dos importantes acciones de los años 60. Eurasia 32 y que bueno, se lleva ahí otro subtítulo más o menos completo. El título sería Eurasia, Movimiento 32 de la Sinfonía Siberiana.
Esto lo realiza el 14 y 15 de octubre de 1963 en Copenhague, en la Galería 101, y después la otra, ¿no?, propuesta, que es Bastón de Eurasia 82, Organum Fluxorum, ¿no?, Fluxorum. Esto es una acción del 2 de julio de 1967 realizada en la Galería Naxan Stefan en Viena, y que también la realizó a la misma acción el 9 de febrero del 68 en Amberes, en el White Space Gallery. Vuelvo entonces sobre esto. Dice, esto se hace evidente, ¿no?, estas cuestiones de constelaciones de fuerzas y demás, se hace evidente y palpable en dos importantes acciones de los años 60, estas acciones, donde aplican las ideas de manera modélica, ¿no?, las ideas de manera modélica. Diferentes recursos desarrollados ex profeso por Boyce apoyan las demostraciones en la acción. En Eurasia, Boyce toma el signo de la cruz y lo somete a una división. The Division of the Cross, ¿no?, la división de la cruz, es el comienzo de la representación. 2 puntos. Boyce dibuja un diagrama de tiza y lo borra a medias, dejando el travesano y la parte superior de la viga longitudinal de una cruz. Bajo este signo escribe Eurasia. La función de la cruz dividida, que en adelante utilizará de muchas maneras, está marcada por la complejidad. Por su evidente carácter inconcluso, simboliza la separación este-oeste en el plano político, la división de Roma y Bizancio desde el punto de vista histórico-religioso, una bipolaridad que espera asimismo su conclusión. En el bastón de Eurasia, proyectado para la acción del mismo nombre, trasciende un tema manifestado gráficamente, para desembocar en el espacio real como un objeto utilizable en la práctica. Con cerca de 50 kilos de peso, 3,5 metros de largo y 2,5 centímetros de grosor, está dotado este bastón de un extremo curvo en forma de U y es de cobre macizo. Boyce sigue la dramaturgia de la acción con visible esfuerzo físico, ¿no?, por el peso, el tamaño de esto. Como instrumento esencial de la demostración, lo levanta al bastón a pulso y lo orienta hacia todos los puntos cardinales. La representación simbólica hay que relacionarla con el mundo conceptual planteado. El principio físico del bastón lo convierte en conductor de energía. Ha de recoger, según Boyce, corrientes o fuentes de energía cósmicas y al mismo tiempo repatriar el potencial recogido en su flujo, unificándolo con su curvatura. Empleado a modo de proceso, realiza un acto que tiene que dar origen al pensamiento como transformación misma. Tanto en la película Ferrocarril Eurasiático, filmada en 1979 en Humlebæk, en Copenhague, durante la acción del mismo nombre, o en la edición de una postal del año 1971, que fue un año después también, cuando se edita como múltiple esta, ¿no?, con el título Bastón de Eurasia sobre los Alpes, como también cuando en 1974 concibe The Energy Plan for the Western Man, o subtitulada una de sus futuras instalaciones, Valores Económicos, de 1982, el Eurasiático envía saludos. El mensaje fundamental de Boyce reside en la supresión de las diferentes tendencias mentales de Oriente y de Occidente. Aquí se percibe la influencia de Rudolf Steiner. Con motivo del Congreso Oeste-Este, celebrado en el año 1922 en Viena, Steiner afirmaba que el oriental se mueve primariamente por la intuición, mientras que el occidental, por el contrario, está determinado predominantemente por la razón. También, según Steiner, la conciencia tenía que englobar en un todo los hemisferios separados, superando el tiempo y el espacio. En este contexto hay que llamar la atención sobre un detalle esencial.
A comienzos de la acción bastón de Eurasia, Boyce se frota la corva con un puñado de grasa. Este gesto reviste tanta importancia para él que en 1973 edita la fotografía de ese momento como múltiple. Por otro lado, podemos añadir una edición de postales con la leyenda "Yo pienso con la rodilla", ¿no?, que viene también de esto. Con ocasión, continúa diciendo el texto, de una conferencia pronunciada en el año 1923, Steiner decía: "Los pensamientos son los acompañantes de nuestros miembros corporales. En el momento mismo en que no pensemos solamente con la cabeza, se nos abrirá toda la realidad del karma. Podremos pensar con toda la persona". Boyce opina que la intuición es una fase de la facultad intelectiva cualitativamente superior. Eurasia representa el reino utópico de una actividad de la conciencia, cuya filosofía vital, libre de referencias sociales y determinismos conceptuales, se pone en práctica como proyecto universal por encima de todas las contradicciones. Bien, continuamos con la próxima entrada del texto, que lleva por título Evolución. En una instalación destruida en 1965, que solo conocemos por una fotografía, Boyce colocó sobre el suelo unos cráneos de animales en una disposición hasta cierto punto ascendente y los completó con dibujos de sus cuerpos para, según Volker Hartland, explicar a sus hijos las ideas esenciales de la evolución. Una conversación con Hartland del 1/7 de 1974 la acompañó Boyce con un complejo dibujo titulado de nuevo a modo de ayuda Evolución, que, y dice, resume las ideas de Boyce sobre la evolución del hombre y del mundo y que desarrolló de acuerdo con las teorías de Rudolf Steiner expuestas en sus libros Theosophy y otro libro, ¿no? Que en realidad, vamos a ver cómo era esta. Bueno, no está la traducción. El otro libro es Die Geisteswissenschaft in Umbris, ¿no? Continúa diciendo el texto. En 1985 surgió la instalación mural Umbral Evolutivo, sumamente abstracta en comparación con las dos demostraciones didácticas mencionadas, en la que 8 trozos de fieltro de diferente corte se fijan a la pared con grapas negras. El topos, evolución, aparece durante décadas, no solo en lo artístico, sino también en las más importantes declaraciones teóricas de Boyce. Su papel dentro del pensamiento sistemático, vuelvo a leer. El topos, evolución, aparece durante décadas no solo en lo artístico, sino también en las más importantes declaraciones teóricas. Su papel dentro del pensamiento sistemático del artista, reticulado mediante analogías, es fundamental. Se está refiriendo específicamente, lo primero, ¿no?, acerca del topos en torno a Rudolf Steiner. Por eso dice luego que el papel de esto dentro del pensamiento sistemático del artista, de Boyce, reticulado mediante analogías, es fundamental. Con frecuencia, esta idea de la evolución aparece acompañada o disfrazada con los conceptos metamorfosis, transubstanciación, transformación, principio de calor o impulso de Cristo. El trabajo del artista con la idea de la evolución no se explica solo a partir de su temprano interés por cuestiones biológicas o por la ciencia y la antropología, sino que se deriva de forma genuinamente artística del hecho de que el concepto describe fundamentalmente un proceso de formación y transformación, tanto en la asunción como en la negación de una causa constitutiva, en última instancia, un principio de creación. Las ideas de variabilidad y dinamismo son constitutivas del concepto de evolución. Su aplicación al hombre lo encuadra en la naturaleza, en su historia y en sus leyes. Establece un continuum teórico y gnosiológico entre historia de la naturaleza e historia de las ideas. La reflexión de Boyce sobre la evolución
es históricamente amplia y supone un intento de comprender la historia no exclusivamente como historiografía, sino como historia global, como evolución de la persona y del mundo. Al mismo tiempo, el concepto de evolución hace a la persona visionaria, proyectada como ser inconcluso hacia el futuro. La evolución es la tarea que da sentido a la humanidad. Beuys, siguiendo la tradición del idealismo alemán, proyecta el concepto de evolución o de desarrollo que cobra importancia a mediados del siglo XVIII con la aparición de la moderna investigación biológica, de lo físico a lo metafísico, de la descripción de fenómenos biológicos al desarrollo del pensamiento y la evolución, inherente a él del organismo social. Perdón. Concibe la evolución como el megamovimiento que se extiende desde el pasado más remoto, en el que no existía el ser humano, hasta muy lejos en el futuro, desde el ser prenatal del espíritu, cuando las personas vienen al mundo, ya saben todo eso porque lo han experimentado, aunque después se lo destruyan, esto lo dice también entre comillas, un entrecomillado, hasta lo postmortal. El logos, la palabra, que fue en el principio, es origen y soporte de la evolución. Para Beuys, la evolución se manifiesta, en sentido cristiano amplio, como creatio continua, como un acto de creación continuado, cuyo sentido consiste en el autodespliegue de lo divino, que ha entrado en la persona como impulso de Cristo en el mundo, y como desarrollo de la persona endogáneamente divina hacia sus auténticas posibilidades. Y dice Beuys, porque el pensamiento del individuo libre recapitula el principio evolutivo desde su origen. La propia persona se convierte en creador del mundo y experimenta cómo puede continuar la creación. Por consiguiente, esa es también toda su responsabilidad. Así pues, hasta ahí la cita de Beuys. Así pues, la persona asume la evolución en un acto de libre voluntad. Cambia el principio natural por el principio de responsabilidad ético. A pesar de que el plan de la evolución cualitativa hacia el ideal parece prever una espiritualización de la persona, a la que le ha sido dado abandonar este mundo por el camino espiritual, la siguiente etapa evolutiva implica un agotamiento de lo físico, para que pueda surgir lo auténticamente espiritual. Es decir, lo destruido por el materialismo científico y sus precarias consecuencias tiene que ser reconstruido para continuar el curso evolutivo de este planeta, para que pueda desarrollarse a partir de la Tierra lo que solo puede desarrollarse a partir de la Tierra. Objetivo visible de esta visión de la evolución hacia lo cósmico es para Beuys que el ser humano, dice Beuys, que se transforma y metamorfosea a sí mismo, culmine finalmente la transformación del planeta mismo, de manera que la substancia social misma se convierta en estado solar, es decir, sea planeta futuro en el que las personas trabajen y administren bajo condiciones de vida más elevadas. Hasta ahí la cita de Beuys. El arte como ciencia antropológica de la libertad es para Beuys la manifestación de la creatividad libre, espiritual, que constituye el auténtico capital evolutivo de la persona y ha de animar a dar el paso y cruzar el umbral evolutivo, concienciándose de sus potenciales creativos. Vamos con el próximo ítem que, dada sus siglas en alemán, FIU, que son las siglas de Universidad Libre Internacional, la Freie Internationale Universität, ya que entonces se escribe FIU, aparece aquí como próxima entrada dentro de este orden alfabético de entradas referidas a los temas generales, centrales, particulares, etc. en el universo de Joseph Beuys. Seguimos entonces con esta Universidad Libre Internacional. Dice, la
Freie Internationale Universitate für Creativität und Interdisciplinäre Forschung, ¿no? Esto lo quiero, aunque muy mal leído en alemán, ¿no? Ni siquiera, lo quería, ¿no? como dejar también asentado, porque este es un punto clave, ¿no? De esto que también Beuys habla en torno al idioma alemán. Luego se traduce, ¿no? De una manera mucho más simple, como Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinar. Dice, es el instrumento creado por Beuys para profundizar y hacer públicos a nivel internacional los deseos anteriormente representados por el Partido Alemán de Estudiantes y la Organización para la Democracia Directa. Todavía durante su época académica, Beuys concibe una escuela libre internacional de creatividad, comunicación y diálogo interdisciplinar basada en el reconocimiento de que hay que considerar el sistema escolar y educativo la base de todo progreso social y de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene que tener como condición un sistema escolar y educativo eficaz. Beuys propone ampliar la capacidad de la academia y, en consecuencia, los ámbitos de trabajo tradicionales. La escuela libre de Joseph Beuys no pretende sustituir el anterior sistema escolar, sino competir con ese sistema como modelo. Tiene que posibilitar la ampliación del concepto actual de escuela en dirección a un centro de comunicación moderno urbano. Tiene que salir adelante sin el sistema acostumbrado de control de rendimiento mediante notas. En consecuencia, exige, mediante calificaciones, ¿verdad? En consecuencia, exige conscientemente el control de la sociedad, de la que espera, de acuerdo con la Constitución, apoyo económico y estímulo. El 19 de mayo de 1972 se presenta el proyecto de la Escuela Libre de Creatividad, posteriormente llamada Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinar, en el aula magna de la Academia de Düsseldorf. El 23 de abril de 1973 se crea la asociación patrocinadora. Un manifiesto firmado por Joseph Beuys y Klaus Steib exige una completa apertura de la universidad a todas las disciplinas. También se proyecta un seminario de cortesía a propuesta de Heinrich Böll. Y dice aquí un entrecomillado. La finalidad de la escuela no es crear nuevas tendencias políticas o culturales, desarrollar estilos, suministrar modelos utilizables en la industria y en el comercio. Su objetivo primordial es estimular, descubrir y fomentar el potencial democrático al que ha de conferirse expresión. En un mundo cada vez más dirigido por la publicidad, por la propaganda política, por ejemplo, por la industria cultural y por la prensa, no hay que ofrecer foros al nombre, sino a la anonimia. La creatividad no se limita a aquellos que ejercen una de las artes tradicionales, y ni siquiera entre estos se reduce al ejercicio de su arte. Todos tenemos un potencial de creatividad que la agresiva competencia y el éxito ocultan. Describir ese potencial, investigarlo y desarrollarlo será la tarea de la escuela. La creatividad, la fantasía, la inteligencia no articulada o capaz de articularse, presionada hacia el consumo, se deteriora, se vuelve nociva, perjudicial con respecto a una comunidad democrática y se expresa criminalmente en una creatividad corrompida. La criminalidad puede surgir del aburrimiento, de la creatividad incapaz de articularse. Reducida a consumo, limitar su potencial democrático a una votación ocasional es una creatividad democrática descarriada o rechazada. Aunque la sede de Düsseldorf estaba asignada, la necesaria financiación nunca llegó. Beuys apuesta por una nueva sede en Dublín y bueno, surgen también en ese sentido algunas posibilidades en Italia, en Alemania, en otros lugares, ¿no? Beuys participa, continúa diciendo el texto, desde 1973 en los ciclos de conferencias de Asperger
Institute for Social Forschung en Düsseldorf. El antiguo estudio que se le ha vuelto a asignar a Beuys, ¿no?, se convierte ahora en la Secretaría de la Universidad Libre Internacional. Beuys participa en tal sentido en la Documenta 6 de 1977 con la instalación Bomba de Miel en su lugar de trabajo. Allí los workshops de la Universidad Libre Internacional fueron parte orgánica de esta obra de arte. Beuys volvió a estar presente durante 100 días, al igual que lo había hecho en la Documenta 5, pero en 1972 lo que trató más bien de hacer, que fue lo que se hizo, fue una suma de coloquios. Y en el año 1977, en cambio, el programa de la Universidad Libre latió, ¿no?, con otro aliento mucho más alternativo dentro de la exposición en la Documenta. Temas tratados en 1977, ¿no?, en esta Documenta, fueron energía atómica y formas de energía alternativas, ciudad, ayuntamiento, educación comunitaria, workshops sobre medios de comunicación y manipulación, como también de alternativas a esta última, la polémica sobre los derechos humanos, como por ejemplo el Congreso Anual del Instituto Axberg, la decadencia de las ciudades, desarrollos alternativos, el programa de los trabajadores extranjeros, problemas sociales internacionales, trabajo y desempleo, y como homenaje a la primera sede de la Universidad Libre Internacional y ejemplo del tema regiones periféricas, se presentó aquí, ¿no?, en el marco de esta Documenta, el workshop que llevó por título Irlanda del Norte. Continúa diciendo el texto: cientos de participantes de muchos países y de la más diversa extracción social aprovecharon el foro de la rotonda y formaron parte de la circulación de la miel. Dice entre comillas: en el concepto de arte ampliado es posible reconocerse a sí mismo. Durante los 100 días de la Documenta 6, en 1977, la Universidad Libre Internacional creció hasta convertirse en un colectivo de trabajo internacional y desde entonces se ha extendido. Aunque se siguen manteniendo contactos con grupos de fuera de la República Federal, es preciso constatar que desde el 77 ha arraigado sobre todo en el ámbito de habla alemana, ¿no?, esta universidad. En la Documenta 6, el trabajo de la Universidad Libre Internacional se configuró desde la periferia, teniendo en cuenta diversas temáticas. Se extrajo la experiencia de que había que llegar siempre al núcleo de la problemática. Se puso de manifiesto la necesidad de partir del núcleo de un modo esencialmente más concentrado. Otra acción espectacular de Joseph Beuys, coordinada por la Universidad Libre Internacional, es la plantación de 7.000 robles en el marco de la Documenta 8 del año 1982 de Kassel, concebida como reforestación de la ciudad frente a la administración municipal. Y dice Beuys: la plantación simbólica de la tierra comenzará en Kassel, ¿no? La plantación, la regeneración simbólica del mundo, de la tierra, comenzará en Kassel. Continúa diciendo el texto: enumerar todos los grupos y los elementos de calor de la Universidad Libre Internacional está de más aquí, sería muy difícil además. Mencionaremos únicamente que ahora también está presente la cooperativa Friedrichshof de Otto Mühl. Poco antes de su muerte, Beuys proclamó su más honda adhesión, y dice Beuys, a la profunda transformación de la conciencia humana y sus esfuerzos por hacer las correspondientes tentativas, experimentos o hechos, si se prefiere. En medio de la vida, continúa diciendo Beuys, quiero extirpar por completo el concepto de lo político. Como cada vez me parece más fatal e inservible, he fundado una organización para la democracia directa, referida a la vida y a la muerte en este país. Decadencia o ascenso, continúa diciendo Beuys. Después hice otra tentativa, porque el arranque democrático, es decir, de los derechos humanos, me parecía todavía demasiado unilateral, porque el punto de partida orgánico, el manantial del que he hablado antes,
en el que nos podemos refrescar y del que nace nuestra nueva conciencia del yo, es lo más importante en relación con el pensamiento y el conocimiento. Es juzgado necesario mostrar el polo de libertad que nace de la creciente autoconciencia en un experimento llamado Universidad Libre Internacional. Más tarde, como miembro de esta Universidad Libre Internacional, me convertí también en cofundador de Los Verdes. Y ahora ven ustedes con cuánta frecuencia tienen y han de tener las cosas un carácter experimental. Ahora no quiero decir nada de lo que Los Verdes hacen en este momento, solo repetir. El concepto de lo político se me hace cada día más cuesta arriba. Cuanto más analizo las raíces del asunto, más aparece la persona como un ser decididamente creativo, y a mí me interesa el soberano, sobre todo dentro del campo de fuerzas democráticas. Es importante saber que la persona, a partir de su libertad y de su actuación sobre la conciencia, reconoce el yo como soberano, como determinante. Así el carácter de la autodeterminación se convierte en el más elemental. Solo con esa palanca será posible reestructurar la sociedad. Bien, hasta aquí entonces el texto, ¿no?, que en este material se dedica a la Universidad Libre Internacional. El próximo texto es el que se dedica a Fluxus. Dice: las diferencias de Boyce con el neodadaísmo comenzaron con malos presagios antes de que a principios de los años 60 la gente de Fluxus sacase cubos de agua y escaleras de cobertizo, cargas con tenazas y palanquetas contra pianos de cola, ¿no?, de golpes, y desfigurasen las imágenes televisivas con imanes. Antes de eso, ¿verdad? Agobiado por una crisis depresiva, vuelvo a leer, agobiado por una crisis depresiva y por las dudas sobre su trabajo, Boyce trabaja durante la primavera y el verano del año 1957 en la casa de campo de la familia Van Grinten en Kranenburg. Durante esta cura, las discusiones giraban reiteradamente en torno al dadaísmo y a Merz. Y dice Boyce: yo buscaba terminar de una vez con ese movimiento, y así quedó patente más tarde cuando solo me vinculé externamente, organizativamente, pero no conceptualmente, a los neodadaístas, a la gente de Fluxus, que en su mayoría trabajaban en el entorno Dada, y al mismo tiempo desarrollé mi propio concepto de Fluxus, independientemente del dadaísmo y neodadaísmo. Hasta ahí la cita Boyce. Continúa diciendo el texto: el organizador y autodenominado ideólogo de Fluxus era George McYunnas, oriundo de Lituania. Como galerista, exhibió desde finales de los años 50, colaborando entre otros con la Monte-Young, material de vanguardia de la nueva sensibilidad, que al igual que los events expuestos, procedía de su mayoría de los estudiantes de John Case en la New School for Social Research. Así que, de esta manera, ¿no?, que estos precursores neoyorquinos de Fluxus no eran artistas plásticos, y así lo destacó Boyce más tarde, sino que procedían fundamentalmente de la música, la danza y la literatura. En otoño del año 61, McYunnas se vio obligado a abandonar Nueva York por dificultades financieras, y luego de abandonar entonces McYunnas en el 61 en Nueva York, entró, dice, al servicio militar norteamericano, ¿no?, a la US Army, como artista gráfico. Destinado en Wiesbaden, convirtió a Alemania en una estación retransmisora americano-europea del movimiento Fluxus, organizado como Internacional del Proletariado Artístico. Voy a volver a leer todo esto, que lo leí un poco trabado. Así que estos precursores neoyorquinos de Fluxus no eran artistas plásticos, y así lo destacó Boyce más tarde, sino que procedían fundamentalmente de la música, la danza y la literatura. En otoño de 1961, McYunnas se vio obligado a abandonar Nueva York por dificultades financieras y entrar al servicio de la US Army
como artista gráfico. Destinado enviado a Wiesbaden en Alemania, convirtió a Alemania en una estación retransmisora americano-europea del movimiento Fluxus, organizado como Internacional del Proletariado Artístico. Aquí Maciunas contó con la ayuda adicional de John Cage, que en 1958, como profesor invitado a los cursos internacionales de vacaciones de Nueva Música, había enviado los primeros impulsos internacionales al paisaje artístico de la Alemania federal. Las conferencias que Cage pronunció entonces en Darmstadt sobre su Music of Chimes brindaron a compositores más jóvenes como el surcoreano Nam June Paik, que vivía en RFA, los conocimientos innovadores sobre la esfera de intereses del mentor y maestro de Fluxus. La relación cooperativa, pero independiente, entre la música y la danza, el Zen, el principio de azar como elemento de una obra y la anticipación de la concepción del performance del happening, vincularon la idea germen de Fluxus con el trasfondo teórico de Cage, a pesar de que éste jamás perteneció al círculo más estrecho de Fluxus, ¿no?, de este movimiento. Ese mismo año de 1961, cuando Maciunas le escribió desde Nueva York y consiguió poco después convertirse en representante destacado del movimiento, conoció también a Joseph Beuys, que dentro de Fluxus se afanaba por lograr ese mismo objetivo. A pesar de que en 1962 no participó en ninguno de los festivales que en adelante fueron etiquetados con el concepto Fluxus, ligado a la Pantarrey de Heráclito, Beuys se mostró comprometido y dispuesto a poner manos a la obra. En cierto momento, dice Beuys, nos encontramos con Nam June Paik y Maciunas para tratar cuestiones organizativas, preparar los programas y discutir la posibilidad de hacer tournees. La primera acción Fluxus de Beuys, que se llamó Piano de Tierra, fue proyectada para los festivales Fluxus de música actual en Wiesbaden en el año 1962. Pero al ser rechazado su proyecto, el estreno de Beuys dentro de Fluxus no tuvo lugar hasta el 2 y 3 de febrero del 63 con motivo de un festival de Fluxus en Düsseldorf. Este acto, realizado bajo la dirección preparatoria y la participación de Beuys, mostró entre otras piezas de Nam June Paik, Maciunas, La Monte-Young, Sperry, Emmett Williams y George Beck. La segunda noche, el estimado profesor Beuys, lo pone entre comillas, interpretó en la Academia de Bellas Artes su Sinfonía Siberiana primer movimiento. Lo que comenzó, ¿no?, al respecto de esta obra, dice, lo que comenzó con aires de concierto musical, con una composición para piano de Beuys acompañada por acordes de Satie, se transformó en el posterior transcurso de la acción en alusiones opresivas a procesos místicos de encarnación que ya no tenían nada que ver con el épater bourgeois dadaísta, ¿no? La extrañeza de la gente de Fluxus ante esta espiritualidad cargada de gran seriedad, ¿no?, de Beuys, aquí apareció por primera vez La Liebre Muerta, y las referencias al repertorio de Beuys que no retrocedían incluso ante el simbolismo cristiano, ¿no?, por ejemplo, de crucifixión, de esa obra, ¿no?, de esa, obra-acción, provocaron pronto el distanciamiento del núcleo del grupo de Fluxus frente a este compañero en flux, ¿no?, que era Beuys, y que luchaba por mejorar la situación, ¿no?, la situación en general, incluso la del propio Fluxus. Fluxus, según lo concebía Maciunas, se orientaba hacia el vodevil y se burlaba del arte serio, eurocentrista, ¿no?, del arte serio eurocentrista que solo servía de vehículo al ego del artista. Además, Maciunas tendía hacia lo colectivo, hacia el antiindividualismo, de manera que, en palabras de Beuys, y dice Beuys, corría siempre el riesgo de dar entrada a la ideología marxista.
El entramado, continúa diciendo el texto, intelectual utilizado, implícitamente contradictorio, que debido a la estructura muy individualista del grupo nunca llegó a desarrollarse hasta originar una ideología fluxus coherente, no podía satisfacer la idea boyciana del concepto de arte ampliado. Les falta, decía Boyce, una verdadera teoría, unos verdaderos cimientos propios del conocimiento. Continúa diciendo el texto. A pesar de todo, Boyce se atuvo a los usos del transcurso no programado y abierto de las acciones fluxus y se mostró de acuerdo con la mayoría del movimiento en no incluir directamente al público en los acontecimientos, a diferencia, por ejemplo, del happening americano, que sí lo incluía, ¿no? Al fin y al cabo, el nombre Fluxus, marca emblemática propagandística del movimiento con pretensión de globalidad, le ofrecía a Boyce la ventaja de una difusión pública muy amplia de sus propias ideas. Muy amplia, ¿no?, de sus fronteras en relación a sus propias ideas. Un número considerable de las obras creadas desde 1947 fue provisto de los innumerables términos técnicos fluxuídicos. Pero además el apelativo fluxus tampoco podía faltar. Uno recuerda, por ejemplo, a Kurt Schwitters como nombre propio, ¿no? Caso, por ejemplo, la obra Joseph Beuys Fluxus, exposición de las cuadras de la casa, en la casa Van der Grinten en octubre del 63, por ejemplo. Esto en relación, por ejemplo, a la casa Schwitters, ¿no?, por ejemplo. Más tarde, después de que en 1964 Refluxus aludiese, esta obra, ¿no?, Refluxus, ese es el título, aludiese ya a repetición, el concepto apareció menos el concepto fluxus empezó a aparecer menos en las creaciones de Boyce y casi siempre ligado a elementos solo acústicos de las acciones. Además del cántico Fluxus, que bueno, hizo Boyce en la Galería René Bloch en el año 64, habría que mencionar dos destacadas demostraciones que fueron muy fluxus, ¿no?, de Boyce. Una es Manresa, la acción-obra de 1966, y la otra acción es Bastón de Eurasia 82, Fluxorum Organum, ¿no?, Fluxorum, de Fluxus, ¿no?, Fluxorum Organum, del año 1967, siempre acompañado en ambos casos por composiciones de Henning Christians, ¿no?, su gran amigo y colaborador, compañero en estas acciones. El cambio de nombre, continúa diciendo el texto, de Partido Alemán de Estudiantes, del que Boyce se sentía llamado a ser portavoz, por el de Fluxus Zone West, a finales de 1968, fue, paralelamente a las manifestaciones callejeras, la culminación de la actividad accionística Fluxus. Wolf-Postel, como custodio del grial del pensamiento Fluxus alemán, reaccionó con un duro manifiesto contra la utilización abusiva y la personificación del concepto por Joseph Beuys. Cuando en 1970 volvieron a apaciguarse los ánimos de los iracundos miembros de Fluxus y la Fluxus Zone West, ¿no?, esta zona de Fluxus de Alemania, cuando se aplacaron estos ánimos iracundos contra Beuys, cambió su denominación, ¿no?, cambió su denominación por la de Organización de Abstencionista, y entonces Pike y Namjoon Pike y Joseph Beuys tocaron en 1978 algo que se llamó Dúo de piano en memoria de George McCunat, que fue una especie de requiem por el fallecido presidente de Fluxus y el canto del cisne del propio movimiento, porque, y dice Beuys, en lo referente a las acciones auténticamente demostrativas, los conciertos, la actividad interdisciplinar, Fluxus, al menos en opinión de Joseph Beuys, dice, ha muerto, ¿no?, con McCunat ha muerto. Fluxus era McCunat. Bien, vamos a ir a otra de estas entradas, en este caso que lleva por título Futuro, y dice: en los meses de diciembre de 1968 y enero de 1969, en la época del fin de año, se desataron en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf
intensas polémicas en torno a la persona del artista, de Joseph Beuys, su clase y el círculo del Partido Estudiantil Alemán fundado el 22 de junio de 1967. Dice que 9 colegas catedráticos de Beuys habrían emitido una declaración de censura que había salido a la luz pública coincidiendo con la fundación del partido, de este partido, ¿no? El Partido Estudiantil Alemán. Aduciendo, continúa diciendo el texto, que las actividades políticas del profesor Beuys y sus partidarios perturbaban gravemente su trabajo, ¿no? El trabajo de estos profesores que emitían este comunicado. Había entonces en la clase de Beuys, el aula 20, era el aula donde Beuys daba clases, había ahí un viejo piano. A menudo, sobre todo al atardecer, cuando la mayoría de los estudiantes estaba abandonando la academia, Beuys se sentaba al piano y tocaba. He de añadir aún que a lo largo de esos meses, durante los cuales cualquier profano hubiera podido pensar que Beuys solo estaba interesado, ¿no?, en la política, reinaba en el círculo más íntimo un ambiente especialmente espiritual que con una cierta sensibilidad también podría percibirse en las aulas 19 y 20. No fue precisamente una casualidad que justo en esa época el Partido Estudiantil Alemán recibiese el nombre paralelo de Fluxus Sohn West, que mereció un segundo sello con los mismos emblemas. De modo que con frecuencia Joseph Beuys se quedaba completamente solo en el aula 20 y tocaba el piano. A veces yo lo acompañaba o estaba muy cerca escuchándole. En esas ocasiones me embargaba una sensación que me conmovía en lo más hondo. Si hubiera tenido que describirla con palabras, hubiera tenido que decir que era como si esa música procediera del futuro. En efecto, el efecto que ejercía en mí era singularmente extraño y con todo a su vez muy familiar. Acordes vigorosos, plenos, se sucedían sin pausa alguna, en una totalidad desconocida, acompasados, sin melodía y a pesar de todo melódicos, como si Beuys estuviera desgranando una melodía inaudible. Era una música de adviento, invernal, íntima, cargada. Esto procede del futuro, pensaba yo, y mi suposición era acertada, aunque no tenía ni idea de su significado o de su fuente en ese momento. Precisamente por eso la música quedó profundamente grabada en mi memoria. No volví a escuchar algo parecido hasta 10 años después, el 7 de julio de 1978, durante la representación de 74 minutos de Beuys y de Pike, de Nam June Paik, In Memoriam George McJonas, que sucedió en el Salón de Actos de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. De nuevo, 7 años después, en mayo de 1985, se reprodujo en la revista de arte internacional Kunstnachrichten, año 21, número 3, en las páginas 72 y 76, una conversación que George Happe había mantenido con Joseph Beuys, al piano, Joseph Beuys, así se llama esta nota, que me alcanzó como un rayo, ¿no?, dice quien escribe esto. Beuys explicaba en ella justo las sensaciones que me habían embargado cuando la escuchaba. Hablaba de una música que emanaba del futuro en relación con sus ejecuciones al piano. Eso significaba que el efecto que me produjo entonces era cualquier cosa menos subjetivo, era real. La mera percepción del tiempo perdido, tiempo invertido, era de por sí lo bastante asombrosa, pero ahora había que aceptar la idea mucho más asombrosa de su real transmisibilidad. El destello de esa idea atravesó todo mi cuerpo. Lo que allí manifestaba Beuys, el efecto que había desencadenado en mí aquella música hacía tantos años, cayó sobre mí de repente como una prueba de su factibilidad. El concepto que se abrió tras el umbral de la mera percepción se introdujo orgánicamente en todos los demás conceptos de la naturaleza de la futura plástica social y los calentó. Y ese proceso sucesivo de no haber conocido la fuente de su música situada en el futuro antes de escuchar su ejecución al piano
fue una gran suerte para mí. Dice Boyce. En general, para mí la idea de música es algo que pertenece al futuro y no al pasado. Fluxus fue el final de todas las tradiciones. De modo que en adelante cualquier cosa que se edifique sobre otra, los elementos de Mozart, en Beethoven, etc., tendrán que proceder del futuro, siguiendo, por ejemplo, la idea de que el efecto es visible antes que la causa. Es decir, la causalidad de la evolución, que todavía hoy domina la sala de conciertos, tanto si comenzamos por el gregoriano, por la École de Notre Dame, por Josquin des Prez o por Schütz, añadiendo a veces una pizca de Stockenhaus, vamos a pronunciar bien, Stockenhausen, es decir, que en lugar de eso se trae algo antes de que esté ahí, algo de lo que el origen viene más tarde. Esto naturalmente es una contradicción. Tiene que sobrevenir algo al campo visual antes de que esté ahí. Yo lo expreso, dice Boyce, diciendo que algo se mueve procedente del futuro. Eso también es una causa, aunque la causa esté en el futuro y el efecto, lógicamente, preceda en el presente a la causa que se sitúa en el futuro. Jape le pregunta, ¿a qué tipo de causa musical se refiere? Y Boyce dice, ¿a qué tipo de causa? Al reverso radicalmente nuevo del mundo. Por ejemplo, según la imagen de que la evolución es causal hasta un cierto grado y llega a su punto culminante y después aparece un principio completamente diferente. La persona siempre ha sido un ser sometido, ya se trate de Yahvé o de los faraones. Y Jape dice, ¿pero musical? Y Boyce responde, eso hay que extrapolarlo. La música no tiene tema, ni puede decir nada directamente, porque la música originariamente es abstracta, carece de objetividad. Para explicar esa idea musical de dos causalidades, una del pasado y otra del futuro, que confluyen en el presente, yo también tengo que recurrir a imágenes, como es lógico. Para mí, hasta ahí el texto, no la cita. Continúa esta persona que está escribiendo este texto, que recuerda esto que le pasó con la música, escuchándole a Boyce tocando el piano, ¿no? en el aula de la universidad en Düsseldorf, en la academia, dice, para mí esta ha sido la información más profunda sobre la naturaleza de la plástica y la idea de plástica social de Joseph Beuys. Joseph Beuys convirtió el futuro en tema central de su último discurso, pronunciado en el Museo Wilhelm Lembrück en Duisburg el 12 de enero de 1986, 11 días antes de su muerte, con motivo de este discurso, ¿no? con motivo de que le concedieron el premio Wilhelm Lembrück. Y sigue diciendo el texto, al interrelacionar, ¿no? en este discurso dos acontecimientos de su propia vida. Su primer encuentro con una escultura de Lembrück y el hallazgo del panfleto Al pueblo alemán y al pueblo de la cultura de 1919 de Rudolf Steiner, cuya primera edición aún llegó a firmar, entre otros, Wilhelm Lembrück, aunque murió antes de su publicación. Y dice Beuys, él, Lembrück, impulsa la tradición que consiste en la evidencia de la espacialidad en el cuerpo humano, de la corporalidad, hasta su punto culminante, superando incluso a un Rodin. Esto significa que en él la plástica no es algo puramente espacial, algo que cruce el espacio, el organismo de la extensión contra extensión, como decía siempre Lembrück. A él el axioma de que plástica es todo, de que plástica es pura y simplemente la ley del mundo, no le era ajeno. Es decir, que podía expresarse en extensión contra extensión como una tradición de la escultura desde Rodin hasta su apogeo referido a algo interior. Dicho de otra manera, sus esculturas en realidad son visualmente incomprensibles. Solo se las puede comprender con la intuición, abriéndole cada uno la puerta intuitiva a órganos sensoriales completamente diferentes, y esto es, por encima de todo, lo auditivo, lo reflexivo, lo volitivo. Es decir,
En mi escultura existen categorías que jamás han existido antes. Continúa diciendo Beuys. Durante mis estudios, es decir, cuando ya había emprendido el camino, cuando tuve que ocuparme de cuestiones más amplias relacionadas con escuchar las esculturas de Wilhelm Lehmbruck y con la reflexión, con el sentido del pensamiento latente en ellas, para llegar a una teoría completamente nueva de la futura creación plástica, cuando pensaba en una creación plástica que no solo capturase el material físico, sino también el espiritual, me vi impelido a la idea de plástica social. Creo que también esto es un mensaje de Wilhelm Lehmbruck, porque un día, en un polvoriento armario para libros, encontré el manifiesto reprimido con demasiada frecuencia que Rudolf Steiner dirigió en 1919 al pueblo alemán y a los pueblos civilizados. Entonces, se intentó construir el organismo social sobre fundamentos completamente nuevos. En el comité alemán hay una cruz detrás de Wilhelm Lehmbruck. Eso significa que en el último momento de su vida, cuando atravesó la puerta de la muerte de su propia escultura, debió tener esa voluntad, esa antorcha que él deseaba transmitir. Quiero decir, para finalizar, que tras los principios de la evolución de la plástica en la modernidad, que Wilhelm Lehmbruck llevó a su culminación, llega una época en la que el concepto de tiempo, de calor, amplía el concepto de espacio. En esta tarea de transmitir el principio plástico a un impulso que adopte el carácter de calor y de tiempo como principio plástico de todo lo demás para transformar el conjunto social, estamos inmersos todos nosotros. Lehmbruck nos pasó la antorcha a nosotros, yo le he visto. Continúa diciendo Beuys, es en realidad algo que tengo que decir sobre un lado y sobre el otro lado. Me refiero con ambos a la evolución posterior del principio plástico como principio temporal por antonomasia. Es decir, plástica es un concepto del futuro sin más, y hay de aquellas concepciones a las que no sea inherente este concepto. Hasta ahí Joseph Beuys, ¿no? Con este discurso días antes de su muerte. Continúa diciendo el texto. Joseph Beuys habla con los ojos puestos en la obra extraordinaria de Wilhelm Lehmbruck de una situación límite del concepto plástico. Quisiera retomar la idea de la causa situada en el futuro y dirigirla hacia el concepto de la plástica social. Es evidente que esta idea de la estructura social es una idea del futuro. Es la meta del trabajo del concepto de arte ampliado. El punto de partida que ha sido destacado una y otra vez es el concepto de libertad, que al igual que el concepto de calor, en Joseph Beuys está implícito en el concepto de plástica. Este concepto de libertad implica, y así lo demuestra el concepto plástica, el factor del movimiento de la evolución. Pero eso significa, aunque todo ser libre marca el punto de partida de esa acción, proceso paralelo, en el yo, cuyo objetivo es la plástica social y en cuya realización son hitos decisivos del camino, los conceptos de democracia, es decir, la emancipación del ámbito jurídico, por ejemplo, del sistema monetario, de la estructura del poder, y el socialismo, es decir, la liberación de la economía y del concepto de capital, no es únicamente un punto de partida, sino al mismo tiempo un principio general. De modo que si existe en todo ello un orden, libertad, autodeterminación, igualdad, democracia, fraternidad, socialismo, referido a las tres estructuras de la sociedad, vida espiritual, vida jurídica, vida económica, esto ¿no? A través de Rudolf Steiner, tema esencial, ¿no? Esto de su manifiesto del año 1919, mencionado por Beuys en su discurso sobre Lehmbruck. Entonces, este orden está bien fundamentado. La democracia, es decir, la coestructuración igualitaria de todos, se basa en la esencia de la autodeterminación del individuo y un orden económico nuevo, ecológico, orientado a las necesidades, solo es imaginable sobre la base de nuevas leyes dinerarias
de crédito e ingresos y económicas establecidas democráticamente. Pero al igual que este orden está bien fundamentado, es asimismo evidente que solo con la liberación de la vida económica se consigue un cambio de rumbo hacia la plástica social y que la liberación del sistema económico llega en esa medida hasta muy lejos en el futuro. Pero en estas ideas hay que guardarse del peligro de caer en un orden pensado de manera demasiado mecanicista. Podría inducirnos a la idea errónea de que la plástica social es solamente algo futuro, una utopía o incluso una quimera, en absoluto actual. Pretendo llegar a lo siguiente, que en sentido mecanicista acaso pudiera parecer una contradicción. 2 puntos. Ya que en realidad la libertad solo se alcanza en el último nivel, me refiero al de la fraternidad, amor. ¿Cómo puede ser el punto de partida? Vuelvo a leer, ya que en realidad la libertad solo se alcanza en el último nivel, me refiero al de la fraternidad, amor. ¿Cómo puede ser el punto de partida? Pero tras esta pregunta se esconde la idea de que la fraternidad, amor, es una especie de efecto de la libertad como una especie de causa. Pero si se invierte el sentido, y esto es una inversión, y se concibe la fraternidad, mejor aún, el amor, como causa, es decir, la consumación de la libertad como origen de su primera aparición en el tiempo, entonces se tiene de hecho una idea íntima y mucho más amplia, una auténtica imagen calorífica de la cuestión. Y entonces uno se desacostumbra de una vez a buscar el origen de la libertad en el pasado. Bien. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Vamos a dejar aquí, vamos a continuar en el próximo audio, en el próximo video audio, con la entrada que lleva por título Genghis Khan.